Ya. This meeting is being recorded. Ok. Espérate que me voy a cambiar de lugar para poder. Hola, usar. hola. Hoy es viernes 26 de agosto del 2022. Y seguimos con el grupo de investigación de Bion, Post-Bion. Les pedimos a todos que se silencien para poder, para poder grabar con mayor comodidad, porque vamos a leer el acta que por supuesto generosamente nos envió Dafne, que es del grupo del 12 de agosto del 2022, y que yo creo que gracias a las actas nos permiten tener como una hilación de todo lo que vamos viendo, ¿no? Ahora está entrando Mirta Iwan y ahí entra Dafne. Yo no sé si querés darle la lectura, Jenny, a Dafne, porque está entrando Dafne. Hola, Dafne. Hola. O si estaba muy decidida, Jenny. No, que lo lea Dafne. Bueno, Dafne, bienvenida. Bienvenida, Mirta. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Así que te escuchamos, Dafne. Entrás derecho en el acta. Preparen todos el acta para poder seguirla mejor. Acta del 12 de agosto del 2022. Continuación del artículo El psicoanalista apasionado o aprendiendo de la experiencia emocional de Elizabeth Tabat. Hilda hace énfasis en una frase de la página 189. Creo que la cualidad psíquica y sus cualidades no son percibidas por los sentidos, sino por la contraparte mental de los órganos sensoriales. Función que Freud atribuyó en 1911 atribuyó a la conciencia dirigida hacia adentro. Órgano sensorial para la percepción de cualidades psíquicas. Conciencia que nos va a permitir darnos cuenta de lo que sentimos. Ahí hay un error. Darnos cuenta de lo que sentimos. Hasta ahí. Laura agrega. Bueno, ella asocia con lo psicosomático, que emerge, dice, si no hay una transformación. Perdón, hay una música de fondo, no sé si la escuchan. Y no sé estamos todos. Vos la escuchás, ¿no? Estamos todos medio. Voy a silenciarte, Ricardo, y después vemos. Espérenme un ratito. Yo me muevo porque hay una banda escolar afuera de mi consultorio. Ok. Me voy a mover. Suena, no sé, algún aniversario, fiesta religiosa, no sé. Bueno. Sí, ya sé qué debe ser. Es que ya sé qué debe ser. El martes es día de Santa Rosa, debe ser eso. Claro. Y es feriado aquí. La tormenta. Sí. Bueno. Entonces, Laura decía, asocia con lo psicosomático que emerge si no hay una transformación. Hilda habla de Freud y dice que el cuerpo anuncia. Por ejemplo, hace mucho que no me da tal enfermedad y te da. Hay una conciencia ligada a lo somático. Ricardo refiere específicamente que en este texto se habla de la evacuación somatopsíquica. Viviana dice, hay un valor pronóstico del sueño por la gran percepción que se tiene del cuerpo en el sueño, ¿no? Se puede soñar con montañas áridas y, por ejemplo, luego hacer una gastritis. Por represión onírica,
puede haber un agrandamiento del cuerpo. En Freud, metapsicología del sueño. Hilda da un ejemplo personal. Antes de una sepsis por salmonelosis, soñó con un ejército que iba a casa, cerraba las puertas, decía nos van a atacar y cerraba las ventanas. Perdón, Dafne, antes sería por regresión, por la regresión del sueño. No represión, ¿ok? Perdón, sí. No, disculpa que te interrumpí. Sí. Y es agrandamiento del cuerpo, eso no lo, bueno, después lo vemos. Sí, o lo podemos ver, no. ¿Cómo era eso? Lo de agrandamiento, dijiste, Viviana. Bueno, habla, desmuteate. Sí, me di cuenta que me habías muteado. No, que hay como un acrecentamiento de la percepción del cuerpo, es como que es el yo, el coelillo, como nos sacamos todas las prótesis y por la represión, ¿no? Digamos los pensamientos oníricos, ¿no? Como que hay una agrandamiento de la percepción. Hiperpercepción, claro, del ello, y entonces aparece en la figurabilidad de los sueños, y después cuando una persona piensa sobre lo que soñó, lo conecta con el cuerpo, puede tener, decía Freud, un valor pronóstico porque te estaba avisando de algo inminente por suceder, por ejemplo, placas en la garganta o alguna cuestión de gastritis. Se soñaba con algo cuya figurabilidad queda asociada a alguna dolencia física. Ok, entonces sería por regresión. Claro. Por regresión onírica. Podríamos usarlo como valor pronóstico. Por regresión onírica puede haber una mayor percepción del cuerpo. Exacto. Okay. Un agrandamiento de la percepción del cuerpo. Claro. A partir del texto, Karin señala el tema de las evacuaciones y equipara algo entre lo somático y lo psíquico. Gaby pregunta, ¿qué es para el grupo conductas desmentalizadas contractuales automáticas? Karin dice que piensa que es lo no conectado con lo que sientes ahora. Laura habla de las patologías de la impulsividad. Hilda habla de la desmentalización de Meltzer en el autismo, mecanismos obsesivos de desmentalización que quedan totalmente descarnados del objeto, desvitalizado y vaciado. No es solo la separación del afecto. Meltzer parece partir de aquí para hablar de la desmentalización. Es algo que se observa mucho hoy. Hay que soltar todo. Y Karin dice, a veces soltando todo, te vienes abajo. Hilda dice, ¿y después qué te llena? El fanatismo, la religiosidad exacerbada, la anorexia, bulimia, drogas y otras adicciones. Mariel dice, hay pacientes que viven el apego como algo que no estuviera bien. Quisieran algo más distante. Ahí habla de personalidades como sí, vinculados a adicción a sustancias, por ejemplo. Hilda conceptualiza, si hay una madre esquiva y huidiza, el bebé va a hacer un como sí toda su vida para ver si es mirado. También ese bebé puede caer en el abismo. Mariel dice, entonces se desencadena una prepsicosis. O no se desencadena, no se desarrolla, pero hay una estructura prepsicótica como sí. Hilda dice, el temor al apego encierra una profunda necesidad de apego que no fue satisfecho. Y luego hay un miedo a repetir esas interacciones precoces donde la necesidad fue frustrada.
En ese contexto no se pudo interiorizar al objeto voluntariamente comprensivo. Entonces está el terror sin nombre a repetir esto. Entonces la relación va como en paralelo y las personas nunca se juntan. María Cristina habla de ejemplos como muy opuestos, ¿no? Por un lado, mujeres que renuncian a su pareja y se van a vivir lejos a toda su vida por la pareja, y por otro lado, que no quieren comprometerse y que tienen mucho miedo a la entrega. Mirta especifica que la maternidad está muy devaluada hoy en día y habla de un caso de un psicoanalista que va a la casa y por transferencia siente la necesidad de arrojar al bebé. A un bebé difícil y a un bebé en, digamos, en una situación madre-hijo difícil, la madre se lo había dado al niño, le había dado al niño, ¿no? Siente la necesidad, pero a modo de fantasía, ¿no? Le da al niño apenas entra a la casa, ¿no? No recuerdo bien con qué tenía que ver esto de la madre de 6 años. 6 años, no sé. No, yo tampoco, Pero, disculpen. sí. Bueno, y bueno, hablamos Por de ahí que... Mirta se acuerda, después lo agregás, Mirta, decilo. Ajá. Bueno, ¿querés que lo diga ahora? Sí, pero No. cortito. Bueno, cortito, estábamos hablando de la percepción del analista, ¿verdad? Y este psicoanalista percibe justamente ese sentimiento de arrojarlo y él mismo en ese momento se queda pensando de dónde venía esto, no entendía qué le podía estar pasando y al rato la madre entra en conversación con él y le dice que, bueno, le cuenta toda la historia de por qué este niño llega, ella no lo deseaba y en ese momento se lo dio porque ella tenía ganas de tirarlo por la ventana. Pero los 6 años, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Dice madre de 6 años, no sé qué quiere decir. No, de 6 años, no. No, ya Nada que sé. ver. Era un bebé de 6 meses. Oh, claro, perfecto. Muchas gracias, Mirta. Era un bebé que no comía hacía ya días y le pidieron a él que vaya a ver a esta Claro. día a la casa. Como hacía Freud, Claro, porque pero el no bebé se lo estaba... tiraba por la ventana. Sí. Está bien, como hacía Freud. Gracias que lo aclaraste, sí. Bueno, seguí, Dafne. Muchas gracias. Entonces, el trabajo terapéutico tiene que ver con estar disponible y generar la posibilidad de reparar la reverie fallada por cansancio o por lo que sea, como en el ejemplo anterior, ¿no? Hilda habla de el tratamiento psíquico del alma, el texto de Freud, y relata las visitas a mamá puérpera que no podía dar de lactar. También en Salmo de las Palabras. Freud apunta a la reverie, pero no la llama así. No, su gestión es junto aquí. Bueno, él ahí trabajaba sobre hipnosis y es de las primeras veces que empieza a trabajar con la asociación libre. El mismo ejemplo de Mirta, digamos, pero en Freud en el año 1892. Sí. Ok. Entonces, Hilda habla también de conductas desmentalizadas sociales, una robotización psíquica donde hay un ataque al vínculo. Bueno, perdón, yo quiero aclarar un poquito, porque Meltzer habla de la desmentalización en el autismo, que es un paso más allá de la separación de pensamiento y afecto que se da en la neurosis obsesiva. O sea que es una separación de pensamiento y afecto, pero hay un vacío que podemos aplicar al vacío mental, se vacía la mente, por eso parece una robotización.
¿Qué más? Y ahí- Y perdón, ¿iban a decir algo? no, seguí. Ah, ok. Y recuerdan a Raúl Mota, que habla de lo prospectivo, la relación con lo posthumano y lo robótico. Mariel habla a propósito de un comentario de Vicky, y señala que para ella el riesgo del exceso de dispositivos tecnológicos sería la falta del baño del lenguaje. Ujú. Del lenguaje incluso primitivo, o sea, incluso desde el vientre, porque hay protoemociones aún en el feto. Karin destaca que una experiencia emocional no puede ser concebida alejada de una relación o un vínculo. Se habla luego a partir del texto, de la función psicoanalítica de la personalidad, autocomprensión y autocontención. Karin da el ejemplo de su nieta, que ha recibido mucho afecto los 4 primeros meses y ahora se duerme sola, como arrullándose, haciendo pocas veces. Hilda dice que esto se refiere a la introyección de un objeto voluntariamente comprensivo, con disposición a comprender, cuando hay reverie como factor de la función alfa de la madre. Entonces, este objeto acompaña toda la vida y no depende más del otro. Por el contrario, puede introyectarse un objeto voluntariamente incomprensivo y esto no pasar. El texto hace énfasis en el término pasión, que tiene un uso distinto al coloquial. Requiere siempre dos mentes. La otra parte de la pasión sería el odio a la emocionalidad, que puede producir vínculos perversos. Ahí, en esto último, estaría, dice Hilda, la desmentalización. Hilda dice, en Bion, la pasión sería un sentimiento que no espera devolución, como la devoción en Winnicott, un sentimiento de madre hacia el bebé. En casos de rechazo a la emocionalidad, alguien puede ser inteligente y no significa que sea sabio. El psicoanálisis como práctica es intuicionista. Alude al descubrimiento de un hecho seleccionado y debemos ser Claro. capaces de transformar esta intuición en una formulación para no perder el vínculo con K y tolerar la turbulencia emocional. Entonces Hilda habla de la capacidad negativa, tolerar que hay otra cosa, que hay otra cara de la luna a la que no podemos acceder, tolerar que el otro no es transparente para nosotros ni nosotros para el otro, que hay cosas que quedan en la penumbra. La experiencia analítica debiera aumentar la capacidad del paciente para tolerar el dolor. El vínculo con K, con el paciente, implicaría un vínculo con disposición a comprender. Y Karin dice que como defensa hacia el sufrimiento, uno puede aplacar la capacidad de pensar y sentir y por lo tanto también desvincularse. Poder sentir la emoción siempre tiene que ver con un vínculo, en principio primario, pero después externo. Bueno, la verdad que muy buena puntuación. Perdón si les dije a todos que fuéramos cortos, ¿no? a la exposición, pero la verdad muy buena la puntuación que nos Gracias. permite Y disculpen recordar. las imprecisiones, ahí ya lo vamos precisando, yo lo voy anotando. Ah, bueno, sí, no, pero es muy interesante esto que dijo Mirta, que era alguien que fue a atender a un bebé, que la madre no se podía vincular con él para alimentarlo y lo que sintió es ganas de tirarlo por la ventana, es decir, que se contraidentificó con lo que le pasaba a la madre, porque era una madre que no había querido tener ese bebé. Eso ahí con lo que dijo Mirta completa, porque no, si no, no lo entendíamos, ¿no? Pero así queda completa, ahí se entiende perfectamente, ¿no? Poder tolerar esa contraidentificación proyectiva y poder, digamos, interpretarla, ¿no? Y lo mismo, te digo como las partes que había que digamos, afinar, explicar, ¿no? Y después lo que dijo Viviana, ¿no? Del agrandamiento, ¿no?
que produce la Sí. regresión del contacto, ¿no?, con el inconsciente, ¿no? Es decir, la posibilidad de contacto con el cuerpo a través del sueño, que puede incluso ser preventivo, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo, qué les surgió. ¿Puedo contar en chiquito una cosa? Sí, Ustedes saben de que, bueno, que a veces a mí me derivan casos un poco bravos. a todos. Sí. Tuve que Pero acompañar vos tenés más bravos, es verdad. me llamaron para acompañar a una muchacha de 20 y pico de años que sufre de un autismo, que está en la universidad, que fue abusada y había que hacer la denuncia. Entonces la acompañé para hacer la denuncia. Y esa cuestión de robot, de la voz, de la manera de ser, yo dije, ¿qué hago acá? ¿No? O sea, podré acompañarla, porque después ella me pide tener, ¿no es cierto?, unas sesiones conmigo. ¿Ya? Y anoche, después de la quinta sesión, en donde yo me sentía, viste, lo que yo me acuerdo que dije en la primera sesión es como que tenía que poner a un costado de que esta chica, ¿no es cierto?, hablaba como un robot, que no podía, o sea, como olvidarme del autismo, ¿no? Y ella ayer, viste, me dice que por primera vez, después de tantos psicólogos que había tenido, se había sentido muy acompañada y se sentía muy bien, ¿ya? Y me dice, yo no entendía por qué, y entonces la googleé, y no sé dónde aparecen algunas cosas mías, y dice, era como que yo lo que sentí era que tenía que ver como una cosa concreta como para poderle dar un sentido a lo que ella estaba sintiendo en la terapia conmigo. Y me acordé mucho esto de lo que tú hablabas recién sobre la desmentalización, que no es lo mismo esa separación del afecto y del cuerpo, del obsesivo, sino de estos problemas mucho más severos, mucho más primarios, como es el autismo, ¿no? Eso, nada más. Listo. Sí, es un concepto, la verdad, princeps de Meltzer, y ayuda muchísimo a trabajar con el autismo, porque se robotizan. Está en el libro Autismo de Meltzer. Hay un capítulo... También Alberto Eiger, que alguna vez estuvo presentando con nosotros. Con nosotros. Le voy a Alberto escribir. Eiger, en el libro El perverso narcisista y su cómplice, él habla del niño robot, un niño sostenido en un vínculo simbiótico con padres locos y que solo le permiten vivir una existencia robotizada al chico. Claro. Pero es una cuestión impresionante. La voz es como un eco. La voz es como un eco. Sí, estaba buscando acá el artículo de Meltzer sobre... pero realmente es impresionante. Bueno, después lo busco bien porque si no me voy a distraer. Pero no quiero caer. Quería hacer algún comentario, si hay lugar. Sí, hacemos un lugarcito. Gracias. No, pensaba en esto de que describieron, si es que lo entendí bien, que el analista en algún momento tiene como una identificación proyectiva fuerte y del bebé que tira por la ventana. Y pienso que nuestro laburo muchas veces nos pasa que tenemos ese tipo de vivencias, pero al mismo tiempo es como que hay algo del orden de la ominosidad, ¿no? O sea, en donde uno se acerca mucho al paciente, que a lo mejor está en un estado, digamos, casi narcisista absoluto, pero uno siente esa cosa ominosa de decir, no,
o sea, tiro el bebé por la ventana, pero no lo tiraría. Como que uno a veces, para poder ponerse en los zapatos del paciente, se figura en ese lugar, ¿no? Haciendo algo que puede ser terrible, trágico, etcétera, pero al mismo tiempo, en la medida que uno tiene capacidad para diferenciarse en el espejo, digamos, uno inmediatamente piensa, se hace cargo de alguna manera del horror de la situación, y quizás eso ayuda después en la transferencia a ayudar, Claro. ayuda, valga la redundancia, a ayudar al paciente, ¿no? Es lo que dijo Mirta, Claro. porque Claro, a partir de eso, ahí pudo hablar del rechazo profundo que tenía la madre por el bebé, que no lo podía manifestar. Claro. Pidió la palabra Claro. Vicky Pareja y Maruja. Sí, también, espera, porque quería dos palabritas Dale, más. dale. Quería Maruja decir y que una de las Susana. críticas que se han hecho algunos teóricos a Melsen con el tema de la desmentalización, en realidad esto es un tema medio semántico nada más. Como que la palabra mental es muy del fuero de la psicología positivista, entonces algunos dicen que es mejor usar despsiquización, desmantelamiento psíquico, bla, Desmantelamiento, bla, bla. se usa mucho Sí. desmantelamiento, sí. Me Es parece que teórico incluso lo planteo. Meltzer, creo, dice desmantelamiento y lo muestra como desmentalización, sí. Sí. Vicky, te escuchamos. No, más bien estaba bajando la mano, pero bueno, creo que me equivoqué con la tecnología, gracias. Bueno. ¿Quién más quería? Susana Racinski. No, siguiendo un poco lo que dijo Fede, Salomón Resnick, como otros, y los que trabajamos en psicosis, como Ricardo también, es entrar en la locura y poder salir. Es decir, si no, uno no puede trabajar con estos pacientes. Es decir, que el paciente no sienta que uno le tiene miedo. Claro. Que realmente, digamos, eso lo percibe. Entonces cuando, espera que no sé dónde está Jenny, cuando la acompañó, es decir, debe haber sentido que ella no tuvo miedo, cuando vos dijiste, ¿qué hago acá? ¿No? Entonces esas percepciones son muy de los pacientes, de cualquier paciente, pero en estos pacientes está en crudo. Entonces, claro, el tema es no poder asustarse uno, ¿no? Porque estas cosas traen en el consultorio. Así es, mira, sí. Me hiciste recordar, disculpa, una cosita chiquita, Susana, me hiciste recordar que en el Borda, cuando yo trabajé ahí, un profesor decía, lo más importante para un loco es otro loco, pero que no pierda la cabeza. Sí, claro. Que es lo que Bion llama que hay hay una locura psicótica y hay una cordura psicótica, y que era importante acceder a una cordura psicótica, ¿no? Y justamente que haya un loco que esté conectado con lo que le pasó, ¿no? Porque a veces, digamos, justamente del conectarse con sus propios fantasmas, es lo que más nos enseña, ¿no? Pero muy interesante el ejemplo que trajiste. Es la anécdota de García Badaraco, que le pregunta al loco, ¿usted quién es? Y el loco le dice, yo soy Dios. Y Badaraco le dice, ay, qué suerte que usted es Dios, porque usted no sabe los quilombos que yo tengo en este servicio. Son unos despelotes bárbaros, así que mire, le voy a dar las llaves y se encarga usted de todo. Y el loco lo mira y le dice, doctor, no sé si el loco soy yo o es usted. Está buenísimo, ese ejemplo es extraordinario. Es extraordinario, ¿no? Y es así, ¿no? Es decir, como no asustarse, porque acá sí tiene mucho peso el enfoque de Bion, ¿no? De los aspectos psicóticos y no psicóticos de la personalidad que todos tenemos, depende del balance. Y en momentos de crisis o de profundas turbulencias o pérdidas o duelos, pueden predominar los aspectos psicóticos, ¿no? Y ver, así que están en todo. Por eso fue toda una revolución cuando Klein habló en el psicoanálisis
con niños, o de niños, o como le quieran llamar, de que había una psicosis, que todos atravesábamos una psicosis infantil, y se armó un lío bárbaro en la sociedad británica, porque habló de eso, ¿no? Es decir... También te acordás cuando se hablaba del núcleo psicótico, de la personalidad neurótica. Yo me acuerdo que vino un psicólogo y me dijo, no, yo no tengo eso. No, en serio, porque yo tomaba una entrevista antes de hacer el curso. Entonces cuando vio entre los ítems, ¿no? Le digo, por eso es muy importante, digamos, poder reconocer. Tenerlo. Y uno, no, es que si uno no reconoce las partes escindidas de uno, no podés ayudar a los pacientes. Claro, justamente, y ahí nos encontramos de cabeza con Freud, ¿no? Porque Freud decía que cuando alguien te dice yo no tal cosa, borra el no. Esto lo dice Freud. O sea, y después lo refuerza mucho Lacan, que cuando alguien dice yo no soy loco, en un grupo es el más loco de todos. Esto lo dice Lacan. Hola Lila, ¿qué tal? Bienvenida. Hay que sacar el no. Hay que sacar el no, siempre saquen el no. Entonces, se van a llevar grandes sorpresas, por lo menos en un intercambio psicoanalítico, ¿no? No todo el tiempo, pero bueno. No claro. sé si quedaba por discutir algo del trabajo de Elizabeth. No, me parece. No sé, yo creo que lo terminamos con la excelente puntuación que hizo Dafne y la lógica, que a veces hay cosas que se escapan, pero realmente creo que fue una excelente puntuación, y los ejemplos que surgieron en el grupo aclararon mucho, ¿no? Como el que trajo Viviana, como el que trajo Mirta, como el que trajo, todos trajeron, Mariel, Karin, cada uno hizo su aporte, ¿no? Cristina. Así que si quieren podemos pasar a la lectura del vacío mental de Lutemberg, y acá invitamos a otros miembros del equipo. ¿Quién quiere leer con voz fuerte y decidida para no dormirse? Alguien que tenga ganas, pero muy interesantes los ejemplos. ¿Quieren que lea? Sí. Si quieren yo leo, ¿no? Bueno, como gusten, eso decídanlo. A mí me interesa mucho, sobre todo también, porque yo trabajé mucho con autismo, y realmente esto que vamos a leer ahora tiene mucho que ver con ciertas diferenciaciones clínicas que tiene que hacerse en el caso del autismo, ¿no? Bueno, ¿quién lee, chicas? No sé, Vicky dijo, no sé quién dijo aparte. Sí. ¿Quién quería leer? ¿Ya? Si quieren yo comienzo. Bueno, perfecto. Porque aparte Lutemberg tiene una larga tradición en Perú. Sí, lo extrañamos, lo extrañamos. Lo extrañan, ya Nos ha sé. desaparecido con la pandemia. Sí. Ojalá que podamos volver pronto. Sí. Bueno, ya, el vacío mental, Jaime Lutemberg, resumen, primera parte, doctor Rey. 1. Lutemberg diferencia entre el sentimiento de vacío y el vacío mental estructural. 2. El sentimiento de vacío es una sensación afectiva de no tener nada dentro, de pérdida del sentido de estar vivo, de falta de sentido de vivir. Es diferente a la tristeza o a la depresión. Puede aparecer durante un cambio psíquico luego de la ruptura de la manera usual de concebir al mundo. También en los creadores y científicos, cuando rompen los lazos con los pensamientos precedentes y con sus padres intelectuales internos, ocurre un sentimiento de orfandad que genera un sentimiento de vacío. ¿Cómo es? O sea, ¿sigo de largo o van interrumpiendo? Bueno, quieren puntear acá y a ver qué opinan, porque es súper, la verdad que es muy bueno el resumen, Ricardo, porque está muy buena esta explicación, ¿no? Es decir, la importancia de diferenciar, como sería un poco lo que dijimos antes, entre la locura psicótica y la cordura psicótica, ¿no? Porque hay un sentimiento de vacío que acompaña a la cordura, que es triste, digamos, no, acá dice diferente a tristeza, pero en un cambio psíquico, por ejemplo, ¿no? Me gustó mucho esa comparación.
Sí, no sé si se podría aplicar, por ejemplo, a la situación de pandemia y de cuarentena y aislamiento, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Digamos? Claro, pues yo escribí un artículo en el último libro, que es este, que se llama El duelo por un mundo desaparecido. A eso pensaba, claro. Y esto también produce un sentimiento de vacío, de que lo que era ya no es y no va a ser. Y si se abre la puerta para pensar que puede ser algo distinto, ¿no? Que ya ahí no sería un vacío estructural, Claro. sino un vacío referido a un cambio vital y a un cambio accidental, como decía Elio Jack, ¿no? Que son momentos de cambio donde se produce esa sensación de vacío de que lo que era ya no es. Y hay algunos que son muchísimo más fuertes, como esto de la pandemia que vos estás nombrando, ¿no? Yo creo que a mí también me sugirió una pregunta, porque Ricardo dice diferente a la tristeza o depresión, pero pensaba en bueno, lo que llamamos depresión puerperal, ¿no? O psicosis puerperal. Entonces, no sé si nos puede aclarar. Sí, sí, Susana, no, y después Ricardo. Que lo ha explicado Ricardo en alguna otra reunión. Después él acá habla también de lo que es la depresión esencial. Esto va en camino de algo que es fundamental en el abordaje. Tener en cuenta si es una estructura o si es una defensa. Porque a veces, cada vez más, vemos que vienen los pacientes con conductas que podría ser como una estructura. Claro, claro. Y por eso él acá marca muy bien el vacío mental estructural o sentimiento de vacío. Y esto lleva a otras cosas que Ricardo lo has traído con Gronstein y con otros autores, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado. Es como cuando vienen, digamos, soy homosexual y es una defensa eso, no es una estructura homosexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando vienen a ver que si después de algo que pasó o antes, o ya cuando ya es una estructura es mucho más complejo, ¿no? Me parece, Ricardo, que podés explicarlo si querés. Sí, en el caso que la colega decía de las psicosis puerperales hoy en día en general se las relaciona con la bipolaridad. Son pacientes que tienen estructuras bipolares y que se desequilibran cuando se produce el nacimiento del bebé. Se desequilibran porque pierden el bebé pasa a ser el centro de la atracción de todo el entorno, y entonces sienten como que se repite el trauma de su melancolización primitiva, donde se quedaron con un objeto que se extinguió. Entonces, ese objeto al extinguirse las deja solas. Entonces, ahí aparece lo de la psicosis puerperal. Con respecto de... él diferencia la tristeza y la depresión del sentimiento de vacío, pero en general los pacientes melancolizados tienen las tres cosas. Claro. O sea, el melancolizado tiene tristeza, tiene depresión y tiene vacío, tiene las tres cosas. Perdón, Ricardo, pero digamos que yo creo que le da al sentimiento de vacío, lo asocia como dentro de lo que podemos decir como decía Joyce McDougall, ¿no? Lo de una normalidad en el sentido dentro de lo normal, ¿no? Tenía este libro, que ahora me olvidé el título, pero que tiene que ver con alegato por una cierta anormalidad, es decir, como que no es una normalidad, que sino es parte del proceso de vivir, que de pronto ante cambios como por ejemplo la pandemia, lo que yo llamo el duelo por un mundo desaparecido, de pronto se produzca un sentimiento de vacío, pero como no es un vacío mental estructural, es un sentimiento de vacío que lleva a un cambio catastrófico, en el mejor de los casos, si se lo puede tolerar, ¿no? O sea que creo que es muy interesante ese pie que pone en todo proceso
digamos, del alegato por cierta normalidad, como decía Joyce, ¿no? De que se tienen de pronto esos sentimientos. Y cuando nosotros hablamos, digamos, a lo mejor es algo, por ejemplo, tomo el ejemplo de Jenny con la paciente autista, ¿no? Evidentemente, Jenny de pronto cuando se pregunta qué hago acá, puede haber experimentado cierto sentimiento de vacío, porque como decía Francis Tasting, cuando se trabaja con autismo, nosotros, digamos, no hay posibilidad de vínculo con el paciente, al principio por mucho tiempo, pero el único maridazgo que tenemos es el maridazgo interno. El maridazgo hay que hacer como un matrimonio, un maridazgo con nuestras teorías, nuestros supervisores, nuestros analistas, otros pacientes que tuvimos, y que todo eso nos sostiene, porque en la psicosis no nos podemos sostener, digamos, simbólicamente en el otro, como si en la neurosis, que es como una conversación terapéutica la neurosis, mayormente. Pero en la psicosis hay que sostenerse uno con uno, y se puede sentir ese sentimiento de vacío cuando el otro porta un vacío mental estructural, ¿no? Y que nos deja ahí en el abandono total de la posibilidad de linkear, como digo yo, de hacer un vínculo, ¿no? Entonces ahí es interesante, me hizo pensar en todo esto, ¿no? Como la sensación afectiva de pérdida de sentido de estar vivo, creo que es pasajera. En momentos de cambios vitales, o sea, los normales en la vida, y de cambios accidentales, o sea, esos que te caen de arriba y no sabes por qué, digamos, ¿no? Eso me pareció muy interesante, esa diferenciación, ¿no? Porque dice, los creadores y científicos rompen los lazos con los pensamientos presentes, y también con sus padres intelectuales. Entonces, entonces lo que creía ya no es, ¿no? Y eso produce un cambio, una turbulencia, un pateo del tablero de lo que pensábamos, y nos agarramos de alguna invariancia, en este caso sería la mirada psicoanalítica, para poder acceder a otros territorios de descubrimiento y de oscuridad. En el caso del fanatismo, como hay un vacío mental estructural, no se acepta como un pasaje. No se acepta como un pasaje a nuevos territorios de descubrimiento y oscuridad. Se tapa el vacío, se lo embandera, ¿no? Digamos, se embandera la ausencia con un dogma, con un pensamiento fanático, con un fundamentalismo. Ahí se lo tapa, ¿no? El fanatismo como la presencia de una ausencia embanderada. ¿Por qué? ¿Con qué se embandera el fanatismo? Con la certeza, con una certeza. Eso está, el otro día vi una película a propósito de eso, que se llama Holy Spider, una película iraní sobre un islamista fanático. Tenía una familia normal, era amoroso con sus hijos, y era un asesino en serie de las mujeres prostitutas, ¿no? Dentro de toda esta mentalidad islámica de la mujer y el rol que debe tener la mujer. Interesantísimo cómo está explicado el proceso de la locura que le agarraba cuando veía una prostituta y no podía parar hasta asesinarla, ¿no? Vale la pena esta película. Y acá también, claro, tenemos la escisión del yo. No podemos pensar en vacío mental estructural sin hablar de la escisión, ¿no? Así es, se ve clarísimo. En esa película, Holy Spider, quiere decir araña sagrada o algo así. Les voy a mandar el título exacto. Es una película iraní que ha ganado premios.
Terrible. ¿Quién terrible. pidió? Mirta y Susana, ¿no? O Susana y Mirta y Mariel. Bueno, empezamos por la... Sí, sí, Mirta. No, yo quería comentar a partir de lo que comentó Ricardo y se le preguntó de la crisis o de la depresión, mejor dicho, posparto, puerperal, que también tiene que ver con, está relacionado con esto que vos decías, ¿no? De dejar una teoría y que ya no sirve y en sentirse en un vacío. Pensaba en las madres que idealizan, está el bebé idealizado, ¿verdad? Que luego se confronta con el bebé real, que no, de pronto no tiene nada que ver con ese bebé idealizado. Entonces hay muchas madres que caen en esa tristeza y en esa depresión puerperal, posparto, debido a esto, ¿no? El no poder aceptar al bebé real, que no tiene nada que ver con el idealizado. Claro, y que aparte si son asistidas ahí por un psicoanalista, yo tuve pacientes así, si son asistidas revierten esa situación. Sí. Claro. La revierten bastante fácilmente, digamos, si Claro. son asistidas. Pero necesitan asistencia, ese es el otro tema, que necesita asistencia, no puede sola. No pueden, sí. Mariel pidió, ¿no? Díganme, chicas, si me equivoco. Sí. No está Mariana, que siempre me avisa cuando me equivoco. Me quedé un poco prendada del término cordura psicótica, me gustó. Fue como Sí. Minguito, ¿se acuerdan de Polémica en el Bar? Que reaccionaba como más tarde, Minguito Tinguitela. Bueno, A mí también me fascina, ese concepto me fascina, está envolviendo me a fascina, pensar. porque ¿sabés qué? Para mí, ¿qué es la cordura psicótica? Es lo lúdico. Es Sí. el juego, porque el ejemplo que dan de Badaraco cuando le dice usted es Dios, qué suerte, está jugando, ¿no es cierto? Está introduciendo lo lúdico con ese paciente psicótico, y qué importante poder introducir lo lúdico en estas situaciones de vacío, en situaciones de psicopatía, me En acordé psicopatía es más difícil, sí. Sí, pero vos sabés que me acordé de un caso de un pacientito con el que en un momento le estaba pasando un poquito mal, porque él era policía y yo era la detenida, y yo llegó un momento que me agarraba como brusco, se trajo unas esposas como de juguete, pero me las ponía en serio, y me empecé como a angustiar. Y entonces googleé el reglamento del trato con las personas detenidas, ¿no? ¿Cuál era el trato a la que la policía tenía que someterse? Y es como que entramos un poco en una cordura psicótica, ¿no? Pero en el terreno de lo lúdico, eso era un juego, pero era un límite. Tal es así que después me pidió yo no sabía qué efecto iba a tener, cuando llegó el momento lo saqué, tuvo un efecto hermoso, y después me pidió llevarse el escrito, el documento, ¿no? Pero pensaba en esto, bueno, trasladado al tema niños, que en el juego se ve mucho que podemos hablar de cordura psicótica, porque nosotros nos entregamos como a un otro mundo. Sí, claro. A mí me pasó con un pacientito y de repente me mira y me dice, es de jugando, ¿no? Claro, porque uno se entrega tanto, que me acuerdo cuando salí de una de estas sesiones, estaba en un consultorio que no era el mío, era un consultorio de Nordelta, y la secretaria me dice, hoy debe haber adelgazado como 3 kilos, ¿no? Sí. De afuera. Bueno, encontré la cita exacta. Te la voy a leer. Página 203, de Volviendo a Pensar. Segundo párrafo. Dice Bion, acá lo explica mejor. El psicoanálisis del psicótico ofrece una oportunidad de ver lo que significa trabajar estando insano. Hay que hacer una distinción en el uso de los términos psicótico e insano. Un paciente puede ser psicótico e insano o psicótico e insano.
conviene considerar que hay una clase de progreso, le llama progreso psicoanalítico, que va de la psicosis insana a la cordura psicótica. ¿Se entiende ahora bien? Porque por ahí yo no lo transmitía bien, ¿no? O sea, que ve como un progreso psicoanalítico, ¿no? Dice que bueno, acá se va para otro lado, pero dice, se podía describir el conflicto entre las personalidades psicótica y no psicótica como si tuviese lugar entre una parte religiosa de la personalidad y una parte científica de ella. Los puntos de vista opuestos son igualmente fanáticos. Bueno, acá se mete todo el tema del fanatismo. Lo que les dije del fanatismo era una idea mía, pero acá aparecen las de Bion, ¿no? Pero es muy interesante acá, ¿no? De que él habla de un progreso psicoanalítico, de la psicosis insana, como la que describió Ricardo, ¿no? Por ejemplo, en la psicosis puerperal, a la cordura psicótica, ¿no? A que pueda entregarse en el juego con el hijo, etc. Pero quería hacer un comentario. Dale. Yo estaba haciendo un paralelo con la experiencia de los chicos autistas, ¿no? O sea, yo considero, o creo por lo menos, tengo la creencia, de que, por ejemplo, un chico que está en un autismo, digamos, primario, absoluto, cuando aparece algún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedad funcional, dígase un broncoespasmo, anginas, esas cosas, para mí podría interpretarse como un progreso en el funcionamiento psíquico, más allá de que la enfermedad, digamos, es un fracaso de la psiquización, ¿no? En cierto sentido, la enfermedad orgánica. En cierto sentido. Interesante, es muy interesante. Yo creo que cuando el chico autista está en tratamiento y de pronto empieza a enfermarse como cualquier otro chico, cualquier normal, entraría en un cierto nivel de normalidad, digamos, ¿no? Superior porque Leo Kanner decía que lo que se distinguía en los chicos autistas era que no se enfermaban, porque era como que estaban siempre en una especie de burbuja, aislados hasta de las bacterias, ¿no? Es decir, porque esto es una descripción del autismo primario. Claro, al romper la defensa autística, o sea, la burbuja psíquica, también salen de la burbuja biológica. De alguna manera hay una biología que va a la par de la emocionalidad y de la psiquización, ¿no? No sé cómo es el caso de la paciente de Jenny, no sé si está Jenny por ahí, pero que aparte también decía en la descripción de Leo Kanner, como que también era como que el mundo no los tocaba, era como que tampoco tenían siempre cara de niños, una cosa así. Era una descripción de antes, ¿no? Del año 1945. Pero es interesante. Sí, y yo creo que se sigue cumpliendo, lo que pasa que ahora estamos viendo muchos más lo que se podrían llamar posautistas. Digamos, como que yo tuve la oportunidad de ver 2 o 3 autistas puros, como se dice, ¿no? Primarios, que tenían todo el perfil sintomatológico del autismo, y bueno, pero no se enfermaban, eran buenitos, parecían estar relajados. De hecho, nunca me olvido la mamá de un chico que atendía hace muchos años que me decía, pero él era tranquilo, no molestaba, siempre, qué sé yo, le gustaba la música, decía. ¿No? Te diría que lo más humano que tenía el chico era que le gustaba la música. Claro, y se conectaba ahí, porque la música, la primero que escucha el bebé en el vientre materno es el ritmo del latido cardíaco de la madre y la música del interior del cuerpo materno. Ahora, vos estás hablando del autismo secundario encapsulado, que dice Tastin, porque el autismo ameba no se puede trabajar, el primario tipo ameba. Sería el secundario encapsulado sin problemas neurológicos, eso me decía Tastin, que ella trabajaba solo con el secundario encapsulado, sin concomitantes neurológicos, ¿no? Porque la ameba, todo eso podés trabajar con la madre, los padres, pero no directo con el chico, ¿no? Sí.
Yo lo que quería aclarar era lo que Federico decía del tema de la somatización, el lenguaje del bebé, es como pasar a intentar empezar de nuevo, ¿viste? Ajá, claro. Claro. Sí, incluso es como que el chico acude a una defensa somática, a una expresión somática que todavía no es palabra propiamente dicha, en todo caso es una palabra corporal, que también habla de que el chico está empezando a percibir situaciones de conflicto que lo llevan, digamos, a una situación sin salida, por ahora, sin salida psíquica, pero sí con una salida expresiva. Eso está muy bien, porque es un llamado. Claro. No deja de ser un llamado. En el Quijote de la Mancha, que es la historia de un psicótico, Cervantes cuenta que cuando el Quijote tiene su enfermedad mortal, que va a terminar muriendo, se cura de su psicosis los últimos 2 semanas de vida. O sea que él observa eso mismo. O sea que pasa de una Mira qué interesante sana a una psicosis, a una cordura psicótica. Cervantes a Cervantes le interesa mucho el tema de psicosis, porque Ariel Quijano, el personaje del Quijote, es un psicótico que tiene el delirio de que es un caballero andante y todo eso. Y hay otro cuento de Cervantes que se llama El licenciado Vidriera. Sí. El tipo se cree que es de vidrio, que se va a romper y que es de vidrio. Muy interesante, es interesantísimo. El licenciado Vidriera es súper interesante leerlo. La verdad que nos podríamos comprometer a leerlo para lo que es psicosis, ¿eh? Ah, bacán. Estaría bueno leerlo. Sí. Yo me apunto. Sí. Me apunto. Interesantísimo, sí. Muy bueno el aporte, Ricardo. Sí. Un clásico, tenemos que desmenuzarlo. Claro, sí, fantástico. Sí, así también le damos un poco de manija a un latino, ¿no? Porque, digamos, a mí me llama la atención, los adolescentes ahora saben mucho más de Shakespeare y vos le preguntás quién era el Quijote o Cervantes y no saben. Y ni hablar si les preguntas quién era, qué era el Martín Fierro y quién lo escribió. Claro. Lo que pasa es que... ¿Qué escuelas fueron? Hay la voz de la docencia, Mirta. Tiene razón. Claro. Vos sabés y bueno, que... yo fui a escuelas del Estado en la provincia. Ahí está. Sí, y en mi casa estaba el Quijote y estaba el Martín Fierro y todos esos, digamos, ¿no? Claro. Ahora, el licenciado Vidriera está muy bueno, porque hay muchos procesos así en la psicosis clínica severa, ¿no? Y de alguna manera, bueno, Meltzer no habla del licenciado Vidriera, pero lo arma cuando habla de las estructuras psíquicas, ¿no? Cuando habla de la unidireccionalidad, la bidimensionalidad, la tridimensionalidad, la cuatridimensionalidad. Colocaría, a mi entender, al licenciado Vidriera en la bidimensionalidad, que él llama que son pacientes que se rompen como el papel. O sea, que al no haber sido continentados, se rompen como el papel. No pueden. Bueno, de paso, me hago un poco de marketing y los invito a leer el artículo que publiqué en el libro de Carlos Tehuel sobre el dibujo. El tema de la bidimensionalidad, la tridimensionalidad, el volumen, bla, bla, bla. Que plantea Meltzer. Sí, claro. Porque en la bidimensionalidad tenés superficie. Entonces, Meltzer dice que son las personalidades superficiales que se rompen de nada, porque no tienen volumen, ¿no? Las 3 dimensiones, que es el volumen, y las 4 dimensiones ya es el tiempo, ¿no? Bueno, nos fuimos para otro lado, pero estaba bueno, ¿eh?
¿Seguimos leyendo? Sí, pero una cosita, para esto que decían antes de cómo muchos procesos psicóticos se neutralizan, ¿no es cierto?, cuando hay una enfermedad orgánica, a mí me suena que hay una autora, Gisela Pancou, que trabajó mucho y que trabajó ese tema. O sea, sí, en realidad Federico lo trajo respecto al autismo, ¿no? Pero también se puede aplicar a otras problemáticas, digamos, no tan serias, ¿no? O otras, o psicosis, digamos, pero es interesante también dejar abierto ese interrogante que trae Viviana. Sí. Está bueno. La Pancov inclusive trabaja con... Perdón. Sí, te escuchamos, Vicky. La Pancov trabaja con adultos y con plastilina, mucho todo el tema de la imagen corporal, es interesantísimo su trabajo. ¿Qué es lo que al principio de todo, pero trabajaba con niños, el librito del Arts y su psicosis. ¿Quién? ¿De Pancov es? Pancov. Ah, sí, qué interesante. Se llama el hombre y su psicosis también, que es sí. Ya, creo que nos estaba el número 3. Sí, dale. El vacío mental estructural ocurre solo en un sector escindido de la mente en el cual hay un detenimiento de la diferenciación del ello en su camino a devenir yo o superyo. Es un proceso de congelamiento traumático que genera una simbiosis secundaria y un vasto sector yoico escindido del resto. Este sector vive una vida independiente de otro individuo con el cual el sujeto está fusionado. Clarísimo, bien bueno. Es una vida dependiente de otro individuo, sí. Muy interesante. Sí, sí, muy gráfico, ¿no? ¿Cómo lo ha puesto? 4. El vacío mental estructural es una estructura virtual que solo se pone de manifiesto cuando hay una ruptura de un vínculo simbiótico. Dicha ruptura provoca terror, crisis de pánico, explosiones psicosomáticas, aún muerte súbita. La separación es vivenciada como inexistencia y muerte. Muy interesante. Sí, interesante. Eso, me imagino que esos partos así de pronto, ¿no? Súbitos. El terror claro. Ataque de pánico. Sí, no, y también perdón, eso... hay mucho ruido. No sé si los que no estamos hablando, si silenciamos los micrófonos, por favor, que no estoy pudiendo escuchar bien el audio, porque hay muchos ruidos. Gracias. Número 5. El vacío mental estructural se genera el primer año de vida, en el cual el bebé se ve llevado por graves sucesos traumáticos no registrados por la madre. Estos pacientes abusan del acting out y como no registran su vulnerabilidad psíquica, se presentan con una persistente alucinación negativa del peligro. ¿Sigo? 6. Tienden a la búsqueda de objetos salvadores que permiten rehacer una y otra vez su simbiosis secundaria mediante sustituciones sucesivas sin solución de continuidad. Lutemberg lo caracteriza como un zapping vincular. 7. El vacío mental estructural es una estructura primaria y primitiva, defensiva, que suele estar compensada y ocultada por otras estructuras psicopatológicas que la ocultan y mantienen al paciente en un equilibrio inestable. Por ello, su existencia es virtual. Ahí paramos, porque son muy llenos de contenido, ¿no? Es decir, desde el 4 al 7, ¿alguien quiere decir algo? Una pregunta, ¿la alucinación negativa del peligro generaría entonces conductas de riesgo así como cancha? O sea... Claro, por ejemplo, mira, Jaime hace mucho hincapié en eso y yo me doy cuenta de lo que él quiere decir. Te voy a dar un ejemplo. Un día yo
cuando trabajaba como médico clínico, recibo un paciente que estaba citado a las 6 de la tarde. Y el paciente llega y me dice, pensé que no iba a llegar porque salí de Mar del Plata a las 3:30. Entonces, Mar del Plata está a 400 kilómetros de Buenos Aires. 420, sí. Claro. Entonces yo le digo, Susana, escúcheme, ¿sabe? ¿usted me quiere decir de que usted vino en la ruta a 200 kilómetros por hora, a 180 kilómetros por hora? Sí, vine un poco rápido porque tenía que llegar. Bueno, pero usted es consciente de que usted está a punto de matarse. Usted va a 180 kilómetros por hora. Cualquier cosa que le pasa en el auto, usted se mató. ¿Usted no toma conciencia de que está manejando de una manera loca? Entonces, él venía por una consulta clínica, pero cuando vos te pasa una cosa así, vos tenés que... Es evidente que el paciente tiene una alucinación negativa del peligro. Claro. Otra vez me pasó, salgo del consultorio, yo vivo acá en una avenida, me tomo un taxi, le digo que me lleve a unas 70 cuadras de acá donde estoy. Entonces el taxista arranca el taxi a 150 kilómetros por hora en una avenida por el centro de Buenos Aires. Entonces le digo, discúlpame, para en la esquina. Entonces cuando para en la esquina le digo, mira, yo me bajo, ¿cuánto te debo? Dice, no, pero si usted me dijo que va acá a 70 cuadras, sí le digo, yo quiero llegar, vos te querés matar. Yo quiero llegar, vos te querés matar. Bueno, si vos te querés matar, matate vos solo. Yo no tengo nada que ver con tu decisión. El tipo se quedó frío. Esto es lo de la alucinación negativa del peligro. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí, Ricardo, re interesante. Una cosita. Ahí, digamos, la diferencia con cómo maneja lo negativo Grimm. ¿Cuál sería? A ver, eso por un lado. Y después también les quería contar que me pasó cuando era médico. Es igual. Es la misma, ¿no? El concepto igual. es igual. Ahora es igual, pero los dos dijeron lo mismo al mismo tiempo, ¿o cómo viene la mano? Ah, bueno, eso no sabemos, pero No es se igual. sabe. Porque Lutemberg estaban, y Green Claro. muy juntos siempre. Claro, están en la movida, sí. Está bien. Estaban en la Trabajaban mucho movida. juntos, trabajaban mucho juntos. Sí, Tenían un y les quería... grupo de Claro. discusión de borderline ellos. Claro, sí. Les quería contar también que a mí me pasó como médico de que tuve que acompañar en una ambulancia a un paciente que no era grave, una persona que se trasladaba de un sanatorio a otro cuando era médico jovencito, y también el ambulanciero salió con la sirena como loco. Le digo, pero ¿qué estás haciendo? Le digo, estamos trasladando a un paciente que no es urgente ni nada. Que se va a morir pronto, seguro, le digo, pero no es que va a dejar de morirse porque vos vayas a 130 por hora en pleno San Justo, me acuerdo. Qué bárbaro. Bueno. Sí, escuchamos. Sí, no, me preguntaba pues que esa alucinación negativa del peligro tiene que ver con esa parte escindida, ¿no? O sea, claro. ¿no? Porque además es muy, muy interesante porque, digamos, lo que lo lleva a estar mejor o a curarse, entre comillas, que es la sesión, lo convierte en algo mortal en el digamos, en los minutos o en el tiempo anterior a la sesión, ¿no? Qué locura. ¿No? Entonces, es como que, sí, bueno, funciona de otra manera antes que durante la sesión, ¿no? Exacto. Bueno. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque acá ya nos metemos más en el... Susana, ¿querías decir algo? Porque... Yo me tengo que ir, pero no, es interesante lo que decía también, bueno, todos. Cuando Green habla y hace la diferencia entre la alucinación negativa y positiva. Como dijo Ricardo, cuando estamos en la alucinación negativa es lo escindido. Por eso también es importante para el abordaje, con qué tipo de alucinación tenemos, ¿no? Y la alucinación, claro, la positiva es la que ves la imagen, claro, sí.
Sí. Por eso, digamos, yo coincido que es lo mismo que dice Jaime. O sea, sí, es lo mismo. Para ustedes vieron que a veces sucede, digamos, de que de pronto hay cosas que nosotros nos damos cuenta y que aparecen de golpe, ¿no? Y uno dice, ¿cómo no me di cuenta de esto, no? Hay como una alucinación negativa respecto a ciertos hechos que sin llegar por ahí a un vacío mental estructural, puede hablar de esos momentos de alucinación negativa que uno tiene, ¿no? Es decir, como en la cotidianeidad. Quizás como una defensa, porque si ves todo y te enterás de todo, digamos, no lo podés tolerar, ¿no? Es decir, digo así como algo que puede suceder, ¿no? Que en el proceso analítico uno va descubriendo, ¿no? Va descubriendo y va descubriendo y van apareciendo, digamos, cosas, situaciones, vivencias que estaban como cubiertas con un velo, ¿no? Que uno no las podía ver y de pronto se develan, ¿no? Se develan y nos desvelan, digamos, pero bueno, las dos cosas, ¿no? Un velo que vela, cuando se devela nos desvela, pero es interesante con este concepto, ¿no? Es decir, bueno, es como que uno va tomando, ¿no? Pero... Otro concepto interesante es lo del zapping vincular, eso es una genialidad. Es muy parecido a un sistema que tienen para conocerse parejas, ¿no? No sé si, no quiero hacerle publicidad, pero que se va buscando por el teléfono, ¿no? Y se va haciendo así, ¿no? Se va viendo y se va descartando, ¿no? Esos sistemas que hay para hacer pareja. Hacer pareja, bueno, para tener un encuentro sexual. Parece que Maruja levanta la mano. ¡Bravo, Maruja! Porque hay gente que está metida en esas dos aplicaciones y ahí yo dije lo que dije el otro día, sexo chatarra. Pueden dar el sexo chatarra, pueden dar un sexo casual o puede dar algo más apropiado. Pero realmente hay mucho sexo chatarra en el zapping. Sí, en ese zapping vincular que evita la entrega o el apego, ¿no? Es decir, porque hay profunda necesidad de apego, como leyó Dafne, que lo hablamos la vez pasada. Cuanto más necesidad de apego, más se lo rechaza, ¿no? Sí. En la segunda parte de vacío mental, voy a ver si la resumo también. En la segunda parte, él habla de cómo distintas estructuras psicopatológicas encubren el vacío mental. Y ahí habla de los vínculos sexuales. Hay un apartado que habla de los vínculos sexuales como la utilización espuria de los vínculos sexuales para tapar el vacío mental. Sí. ¿Puedo decir algo de esto? Sí. Decir la imagen. Que yo estaba pensando también que puede también ser para completar. Sí, pero muchas veces yo creo que está encubierto digamos, como toda una fijación oral, una oralización realmente detrás de la genitalidad, es una pseudogenitalidad, además de todo lo que dijeron. O sea que en realidad hay un apego, digamos, una necesidad de una dependencia, no apego, digamos, una dependencia oral al objeto que además está generalmente parcializado, ¿no? En estos vínculos, en estos zapping vinculares que hablaban, ¿no? Sí, encubierto por una pseudogenitalidad, porque es ese sexo que parece chatarra, pero en realidad es una imposibilidad de conexión con el otro, ¿no? Claro, que es lo que dice en el punto 6, lo que dice Patricia, tienden a la búsqueda de objetos salvadores que permiten rehacer una y otra vez su simbiosis secundaria mediante sustituciones sucesivas sin solución de continuidad, ¿no? O sea que ahí estaría el zapping vincular al que habla Patricia. Tal cual, ¿no? tal cual, tal cual.
Bueno, nosotros tenemos mucho apego entre nosotros, pero vamos a tener que terminar. Así que la verdad que, a ver, Ricardo, nos encontramos la próxima y seguimos con este artículo. Seguimos con este y porque si puedo les mando la segunda parte. Tiene mucha tela para cortar este artículo. Patricia, la próxima, porque yo siempre cuando hablo de las fechas me hago lío. Sería el viernes 9. 9 de El septiembre, viernes 9. sí. Decime, Hilda, ¿y está la posibilidad de que Lutemberg participe algún viernes con nosotros? Sí, yo pensaba invitarlo cuando ya hayamos leído bien este artículo, lo hayamos lo que se puede, porque siempre aparece algo nuevo, siempre hay alguna alucinación negativa que no nos deja ver todo, por supuesto, pero que lo hayamos trabajado. Cuando hayamos trabajado tenía ganas de invitarlo, pero después que lo hayamos trabajado. Siempre vimos que cuando invitamos a la persona, después de haber discutido, es más rico, porque podemos hacerle más preguntas, podemos sacarnos más dudas. Genial, y mandanos la otra parte, Ricardo, dale, mandanos la otra parte. Lo escuchamos de otra forma, aparte, ¿no? Claro. Cuando uno leyó y así en grupo, ¿no? Intercambiando con los otros, uno lo escucha de otra manera, ¿no? Otra dinámica. Otra dinámica. No sé si Gracias, Ricardo, por el punteo. Muchas gracias. No sé si Dafne va a poder hacer el acta. Sí, ya tomé nota, sí. Bueno, así que entonces nos estamos viendo el viernes 9 y espero que nos veamos antes intercambiando y todo lo demás, porque ya nos empezamos a extrañar ahora. Así que, sí. Y bueno, y Perú por ahí vienen, si vienen ya saben, ¿eh? Ya, yo no estoy segura de poder participar porque voy a estar en España. Entonces, de horario y bueno, voy a estar de viaje, ¿no? O sea que con pena, pero bueno, voy a ver, una vez que llegue allá, ¿qué pasa? Vas a ver, a lo mejor podés. A veces la conexión es mejor que acá, ¿no? Depende. ¿A qué hora es, no? No sé. Son 7 horas de diferencia. ¿7 con España? 5, no, 5. 5. No, de Perú. De Perú. Perú, claro. Bueno, a Buenos Aires son 5. Desde España, bueno, 5. Claro. ¿Menos o 5 más? 5 más. 5 más. Ah, ya, eso es más complicado, qué pena. Cuando es para arriba es menos, cuando es para abajo es más. Serían las 6 de la tarde. 6 de la tarde nuestra. Sí. Tuya, digo. En España, claro. Desde España. Sí, en Madrid. Bueno, qué lindo. Bueno. Muy buen viaje. Buen viaje. Adiós. Un beso a todos. Gracias por los aportes de todos. Gracias.